Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 17 y el día de hoy hablaré acerca de un traslado que aparece en los méritos y servicios del bachiller Diego Flores de la Torre en 1671, el cual es muy interesante ya que habla acerca de unas jornadas que hicieron contra los indios saltadores en la Nueva Galicia, de los primeros vecinos y pobladores de Santa María de los Lagos, especialmente el capitán a guerra y defensor de esa zona, que sería Lorenzo Álvarez, el cual es el geniarca de los que eventualmente serían conocidos como los Álvarez Tostado. Y en este traslado hablan acerca de unas cuestiones que hubo con un fulano Pancho, el cual parece ser que tomó el puesto de Lorenzo Padilla Dávila, y hay quien ha especulado que fulano Pancho en realidad es fulano Pacho. No lo sabemos. Muy interesante. Sin más preámbulo, vamos a ver cómo es que queda esto que les comento. Y vamos a iniciar de la siguiente manera. Este es el documento, ¿no? Y cojo mis lentes, porque ya estoy más cegueta que jodida. Antes de esto, en sus méritos y servicios, don Diego Flores de la Torre habla acerca de su ancestro, ¿no? El cual estaba encargado en Cuchipila de encargarse de la pacificación, y precisamente acerca de unos indios salteadores que también estaban ahí revelados, ¿no? Y continuamos con lo primero. Como ya lo dije, en la relación de méritos y servicios del bachiller don Diego Flores de la Torre, arquediano de la Catedral de Guadalajara, levantada el 16 de julio de 1674, se da testimonio de una de las jornadas de los primeros pobladores y vecinos de Santa María de los Lagos en el siguiente tenor. En la villa de Santa María de los Lagos de este nuevo reino de Galicia, en 21 días del mes de febrero de 1569 años, los muy magníficos señores Pedro de Villafañe, uno de los viejos pobladores, y Luis López, alcaldes ordinarios. Luis López obviamente es el Luis López, el cual sería hermano de nuestro ancestro Álvaro López, y que en 1571 hace sus entradas contra los indios chichimecas eventualmente, y que especifiqué, hablé y corregí y aumenté su genealogía en el libro de López, López, López y otros, toledanos de la Nueva Galicia. Pedro Granizo e Diego Gutiérrez Cachán, Pedro Román e Juan Becerra, regidores. Justicia y regimiento por su majestad en esta dicha villa. Dijeron que por cuanto en esta villa no hay escribano de su majestad, ante quien pasen los pleitos y negocios que se ofrecieren, que ellos nombraban y nombraron por su escribano del cabildo, el juzgado de ella, a Juan López. Juan López es el que, asumo yo, sería el hijo de Álvaro López y hermano y cuñado de Juan de Portugal, esposo de Catalina López. Vecino de esta villa, que está presente por ser hábil y suficiente para el dicho oficio, es persona de confianza, de cual juramento de forma de vida de derecho, que bien y fielmente usará del dicho oficio de escribano, guardará secreto a las partes. Yo dicho Juan López, ¿okay? Ya dice Juan, hice el dicho juramento, vine y cumplidamente cual en tal caso se requiere. Los dichos señores me dieron poder cumplido, el del cabildo, con sus incidencias, dependencias, anexidades e conexidades, con libre administración, revelaron según derecho, lo firmaron de sus nombres. Pedro de Villafañe pasó ante mí, Juan López escribano nombrado. Este traslado
es un traslado bien fielmente sacado de la dicha información que Lorenzo Álvarez, vecino de esta villa de Santa María de los Lagos, hizo ante el muy magnífico señor Pedro de Villafañe, alcalde ordinario en esta dicha villa por su majestad. Por ante mí, Juan López, escribano del Cabildo, he juzgado de ella, la cual es esta siguiente. En la villa de Santa María de los Lagos, en 6 días del mes de diciembre de 1569 años, ante el magnífico señor Pedro de Villafañe, alcalde ordinario por su majestad, en esta dicha villa, he por ante mí, Juan López, escribano de Cabildo, he juzgado de ella, la presentó el contenido. Alonso Macías Valadez, geniarca de los Macías Valadez, el cual estaba casado con una de las retamosas descendientes, hija precisamente de don Baltasar del Salto, de una de las familias que son procedentes precisamente de Jaén, en Andalucía. Melchor Vicente, probablemente este Melchor Vicente, hermano o hijo de Juan Vicente, uno de los viejos pobladores en Santa María de los Lagos también. Y dice lo siguiente: muy magnífico señor Lorenzo Álvarez, vecino de esta villa, juez de comisión contra los indios salteadores por el ilustre señor Juan Bautista de Orozco. Don Juan Bautista de Orozco era hermano legítimo del que fue gobernador y posiblemente nuestro ancestro y geniarca de los que llevarían el apellido Tello de Orozco, Jerónimo de Orozco, ¿no? Descendientes de un señor muy importante en España llamado Juan López de Orozco. Parezco ante vuestra merced y digo que a mi derecho conviene hacer cierta información para que por ella conste cómo he usado el dicho oficio, bien fielmente he dado las provisiones a los soldados que me han acompañado, conforme a lo que cada uno mereció por tanto. Esto se refiere a las entradas que hacían, él era el encargado de repartir los motines, si había, ¿no? A vuestra merced pido e suplico mande examinar los testigos que yo presentaré por el tenor de estas preguntas de que hago presentación, lo que dijere, depusieren, me lo mande dar autorizado en manera que haga fe que estoy presto de pagar los derechos que de ellos se debieren, asimismo ponga en derecho su decreto judicial en manera que haga fe pido justicia. Aquí una nota de pie, pero nos pasamos al siguiente lapso. A la primera pregunta que le hacen a los testigos que propone don Lorenzo Álvarez sería: a la primera pregunta, ¿se han presentado los testigos que fueron presentados si conocen al dicho Lorenzo Álvarez? Es si saben que el capitán es juez de comisión, el mismo, contra los indios saltadores matadores de cristianos, es si tienen noticia de una jornada que el dicho Lorenzo Álvarez hizo vírgenes que salió a ella, en la cual prendió ciertos indios salteadores, les tomó cierta cantidad de mujeres y muchachos. Y si saben que después de que el dicho Lorenzo Álvarez tomó la presa, la repartió como hombre de buena conciencia y temeroso de Dios, dado a cada soldado lo que era razón, teniendo atención a lo que cada uno había trabajado. Esto es muy interesante. No nomás era ir, o sea, era dependiendo del esfuerzo lo que presentaban, y obviamente se repartía en una consideración que determinaba el líder, que sería don Lorenzo Álvarez Tostado. Que por enemistad no dio ni quitó nada, sino dando a cada uno de los que merecía conforme a su trabajo, digan lo que saben. Siguiente pregunta sería, ítem, si saben que el dicho Lorenzo Álvarez no llevó en su compañía a un soldado que dicen fulano, Pancho. Pancho, Pacho, no lo sé. Pancho es un apellido muy curioso, ¿no? Sería más bien Pacho, diría, o Pancho, lo diríamos. Mas antes, estando cerca de la estancia de Buenavista, le requirió muchas veces que no fuese en su compañía, porque él no le quería llevar, porque sus soldados se le querían ir si él iba allá.
así lo mandó quedar. Si el dicho Pancho fue a la jornada, no fue con licencia del dicho capitán, mas contra su voluntad. Y así no le repartió vela como a los demás soldados, ni le mandó hiciese cosa alguna. Y si el dicho Pancho veló, sería en lugar de don Lorenzo de Padilla. Ojo con esto. Están diciendo de que no lo quería, no lo quiso llevar. Y si fue porque él quiso, y además veló, o sea, significa que hizo guardia en algún momento en lugar de don Lorenzo de Padilla Dávila, nuestro jerarca. Esto es un par de años antes de que lo mataron los mismos indios, ¿no? Por el puesto que ha dicho don Lorenzo Padilla le habían las velas con Antonio López de Vergara. Como el dicho don Lorenzo no veló, velaba por él, y en su lugar el dicho Pancho. Así alguna que le quedaba el dicho capitán era de limosna, si le daba algo era de limosna. No porque él estuviese obligado a se lo dar, digan lo que saben, entienden y creen, don Lorenzo Álvarez. Presentada la dicha petición en manera que es, dicho es, el dicho señor alcalde, don Pedro de Villafaña, dijo que de información de lo que dice que su merced está presto de hacer justicia y firmó de su nombre, Pedro de Villafaña. Ante mí, Juan López Escribano, nombrado. Luego incontinenti, el dicho Lorenzo Álvarez, para averiguación de lo que pide, presentó por testigo en esta causa a Francisco Camacho. Este Francisco Camacho no puede ser el padre de nuestro ancestro, y digo no puede por la siguiente razón, de nuestro ancestro Silvestre Camacho Riquelme, ya que los hijos, especialmente el Silvestre o Sancho, creo, que fue el que dijo que su padre había nacido en los reinos de España, ¿no? Entonces, este Francisco Camacho debe ser algún otro Camacho, que muy posiblemente también hubiese sido de allá de Jerez de la Frontera, donde abundan los Camachos, ¿no? Y de donde era precisamente el Camacho Riquelme al cual me referí, Silvestre, que sería el geniarca. Antonio López de Vergara, Alonso Macías Valadez, vecinos de esta villa, personas que fueron con el dicho a Lorenzo Álvarez. Fue Francisco Camacho, Antonio López de Vergara y Alonso Macías Valadez. Cabe resaltar lo siguiente, don Lorenzo Álvarez era el capitán de estos caballeros, incluyendo don Lorenzo Padilla Dávila. Eso habla acerca de, obviamente, su rango militar, pero aparte de su prestigio y de su posible relación genealógica con algunos Álvarez que nos podrían dar una sorpresa, ¿no? Porque estamos hablando de que él lideraba a estos señores. Y no cabe mencionar que pues, los Padilla Dávila son una de las familias más importantes de la jerarquía alteña, al ser pues, descendientes en muy temprano grado de un caballero de la Orden de Santiago y de un encomendero, ¿no? Y seguimos. Se llamaron presentes al repartimiento de los esclavos, ojo, una vez más, una entrada con el motivo que haya sido justificada o no justificada, y el repartimiento de los esclavos de guerra, muy lamentable, pero era algo que se sucedía. ¿Y qué pasaba con eso? Es como miel para las abejas. ¿Por qué? Porque en el fenómeno de los cristianos nuevos, la necesidad y su vicio por el esclavismo, pues entraban estos como anillo al dedo, sin juzgar, ¿no? Tiempos aquellos, gente aquella, ¿no? De los esclavos que en ella se tomó, de los cuales cada uno de ellos el dicho señor alcalde tomó. Recibió juramento en forma de vida de derecho por Dios, por Santa María, por la señal de la cruz en que pusieron sus manos derechas que dirían la verdad de lo que supieren, él les fuere preguntado. Por la pronunciación del dicho juramento dirigieron
Dijeron sí, juro e amén. Testigo Juan Álvarez. Este Juan Álvarez es muy posible el que estuvo de viejo poblador en Mesticacán y aparece en un proceso de a un sacerdote que le hicieron ahí muy interesante, que el cual sería muy bueno después hablar de él para hacer a un lado mitos y corregir y aumentar detalles, que es para eso que tenemos este medio. Vecinos y estantes en la dicha villa. Firmó el dicho señor alcalde, Pedro de Villafañe. Pasó ante mí Juan López Escribano nombrado. El dicho depusieron de dicho Francisco Camacho. Bueno, ahí hubo una pequeña intervención, pero bueno, el dicho depusieron de dicho Francisco Camacho, vecino de esta villa, testigo presentado por parte de dicho Lorenzo Álvarez, el cual, habiendo jurado en la manera que dicho es, siendo preguntado por el tenor de estas preguntas, contenidas en la dicha petición, dijo y depuso lo siguiente. A la primera pregunta, dijo que sí conoce, la sabe cómo en ella se contiene preguntado, como lo sabe, dijo que porque fue en compañía del dicho Lorenzo Álvarez a la dicha entrada. A la segunda presenta, dijo que la sabe como en ella se contiene porque lo vio por vista de ojos. A la tercera pregunta, dijo que lo sabe porque lo oyó decir al dicho Lorenzo Álvarez, que no fuera el dicho fulano Pancho. Sabe la estancia de Buenavista y que este testigo fue uno de los soldados que le requirió al dicho Lorenzo Álvarez que no llevase al dicho Pancho en su compañía, porque no ver este testigo con él, no se caían bien, y que el dicho parecer de este testigo eran muchos soldados, muchos estaban igual o de acuerdo con él que no querían ir con ese fulano Pancho, por la cual causa el dicho Lorenzo Álvarez dijo al Pancho que no fuese en su compañía, y esto le dijo muchas veces, que nunca en la dicha jornada vio este testigo que el dicho Lorenzo Álvarez le mandase cosa alguna, o sea, lo ignoró. Dijo, bueno, si vas a venir, atente a las consecuencias, porque no vas a recibir merced. Y si recibía, era por limosna. Es que en cuanto a lo que la pregunta dice, que le daba, tiene dicho este testigo que se lo daba el dicho capitán, lo que dije, el dinero, por le hacer buena obra, que si veló alguna vez, tiene entendido este testigo que velaba por le hacer placer a don Lorenzo de Padilla. O sea que le estaba haciendo la barba a don Lorenzo, porque todas las veces que velaba era el cuarto del dicho Lorenzo. Que esta es la verdad para el juramento que tiene hecho, en ello se ratifica y ratificó, y dijo ser de edad de 40 años. Entonces en el 69, y de edad de 40 años, nació por el año de 1529, poco más o menos. No firmó porque dijo no saber. Firmó el dicho señor alcalde Pedro de Villafañe, pasó ante mí Juan López Escribano nombrado. El dicho, deposición del dicho Antonio López de Vergara, testigo presentado en esta causa por el dicho Lorenzo Álvarez, vecino de dicha villa, el cual, habiendo jurado en la manera que dicho es, siendo preguntado por las preguntas de petición, dijo y depuso lo siguiente. A la primera pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene, porque este testigo fue uno de los soldados que fue en compañía del dicho Lorenzo Álvarez. Se halló presente en compañía del dicho Lorenzo Álvarez, se halló presente en la toma que se hizo de los dichos indios, que la pregunta dice. La segunda pregunta dijo que así lo entiende, lo dice porque lo vio de ojos. A la tercera pregunta, dijo que lo entiende, sabe como en ella se contiene, porque estando este testigo cerca de la estancia de Buenavista, a donde estaba el real del dicho don Lorenzo Álvarez, vio a este testigo, a muchos soldados se amotinaban
y no querían ir a la jornada porque decían el dicho Pancho que quería ir con el dicho Lorenzo Álvarez. Y el dicho Lorenzo Álvarez dijo que el dicho Pancho que no cansase, que no había de ir con él. Y así, en toda la jornada nunca se le mandó oficio de soldado ni le repartió vela para hacer la vigilia, ¿no? De revisar que no les llegaron los enemigos. Que en cuanto a lo que la pregunta dice, que veló por don Lorenzo, dice este testigo que al dicho don Lorenzo le repartieron en un cuartel, que el dicho don Lorenzo veló solo una noche con este testigo. En las demás no veló el dicho Lorenzo, sino en su lugar velaba el dicho Pancho. O sabe este testigo que dicho Lorenzo Álvarez se lo mandase en cuanto a lo que toca que el dicho Lorenzo Álvarez le daba. Tiene entendido este testigo que se lo daba por el hacer buena obra, y que esto es la verdad, socargo del juramento que hizo en ello. Se ratificaba y ratificó, y dijo ser de edad de 34 años, poco más o menos, nacido por 1530 y pico, ¿no? Firmó de su nombre, el dicho señor alcalde lo firmó, Antonio López de Vergara. Pedro de Villafañe, pasó ante mí Juan López escribano nombrado. El dicho de posición del dicho Alonso Macías Valadez, vecino de esta villa, testigo presentado en esta causa por el dicho Lorenzo Álvarez, el cual habiendo jurado en la manera que dicho es, siendo preguntadas en ella contenidas, dijo, depuso lo siguiente. A la primera pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene, preguntado cómo la sabe, dijo que porque él fue uno de los soldados en la compañía. La segunda dijo que lo entendí como la pregunta dice, porque se halló presente cuando la dicha presa se repartió, los indios que capturaron, de que para ello nombró 2 personas que lo hacen porque no agraviasen a nadie que fuese justamente con ellos al repartimiento. Nombró a alguien para que, 2 personas para que hicieran la repartición, para que no pensaran que me caes bien, eres mi enemigo, y así, una manera muy práctica de no caer en el problema de que me caes gordo. A la tercera pregunta, dijo que lo sabe, es que estando este testigo en el Real de Buenavista, que el dicho Lorenzo Álvarez tenía, sabe Buenavista, se quería despedir ciertos soldados, se le querían ir los soldados, una vez más, porque el dicho Pancho quería ir a la dicha compañía. Y viendo esto, Lorenzo Álvarez le dijo muchas veces que se fuese allá, porque se le querían despedir ciertos soldados y que no permitiesen desaviado. Y así vio este testigo, se le requirió muchas veces al dicho Pancho, le respondió que juraba a Dios que había de ir aunque se lo impidiese. O sea, terco quería ir. Y yendo tras de él, le había de matar indios. Le habían de matar indios, ¿no? O sea, quería ir junto con él porque decía que si se iba atrás de ellos y no en compañía, pues lo iban a matar los indios. Eso es lo que más o menos interpreto. Y que después vio este testigo que nunca el dicho Lorenzo Álvarez tuvo cuenta con él. Dicho Pancho ni le mandó oficio de soldado. Y que en cuanto a lo que la pregunta dice que le daban, tiene entendido este testigo que se lo daban por hacer buena obra. Que en cuanto a lo de la vela, dice que este testigo que lo vio velar en el cuartel de don Lorenzo, el que tiene respondido que velaba por el dicho don Lorenzo, porque velaba con el compañero que velaba con el dicho don Lorenzo. Que esta es la verdad para el juramento que hizo y en ello se ratifica. Él ratificó de ser de edad de más de 40 años, de la misma edad que don Francisco Camacho. Poco más o menos, firmó de su nombre Alonso Macías Valadez, Pedro Villafañe y pasó ante Juan López. La cual dicha información que de susodicho va declarada fue sacada y enmendada en la dicha Villa de Santa María de los Lagos a pedimento de don Lorenzo Álvarez. Le pidió al dicho señor alcalde que para la validación de lo que dicho es su merced pusiere en ello su autoridad, el decreto judicial, porque valga e haga fe en juicio y fuera de él. Y el dicho señor alcalde dijo que
él interponía e interpuso en ellos su autoridad y decreto judicial. Él firmó de su nombre: Pedro de Villafañe, y yo, Juan López, escribano de Cabildo, he juzgado de esta villa, doy fe que presente fui, uno con los dichos testigos a todo lo que dicho es, por ende, hice a que esta mi firma y rúbrica acostumbrada, que es a tal Juan López, escribano nombrado del cuartel. Y pues así de interesante es este tipo de documentos, que son de los pocos que tenemos, que son un tesoro para poder entender un poco acerca de lo que vivieron los primeros pobladores. ¿Y a qué me refiero los primeros pobladores? Los primeros pobladores, aparte de tener todos los oficios, de ser gente práctica y saber hacer todo, ¿no? Su principal oficio era, en ese tipo de tierras tan peligrosas, era que tenían que tener experiencia como soldados. Y aquí es una de las cosas que yo siempre he dicho y que podemos determinar acerca de los primeros pobladores de Santa María de los Lagos. Y lo interpreto yo de esta siguiente manera. Y esto va para todos aquellos que digan que en Santa María de los Lagos era un lugar en el medio de donde no había nada, donde se juntaron todos los judíos a poder practicar su oculta religión. Lo siguiente: para poder tú ser un viejo poblador de Santa María de los Lagos, en el lugar más peligroso de la Nueva Galicia, precisamente, deberías de ser una persona que ya estaba hecha para el peligro, tenías suficiente armas, caballo y sustancial dinero para solventarte, aparte que te daban tus tierras para que tú las fincaras y las fueran productivas por un tiempo, si no te las quitaban. Entonces, un simple carretero o un recién llegado a Zacatecas o a las minas de Guanajuato era muy probable que no tenía lo que se necesitaba para poder residir en Santa María de los Lagos. Y yo puedo decir que mi punto de vista es que los viejos pobladores y los primeros que se avecinaron en Santa María de los Lagos como tales, eran personas que tenían la suficiente cantidad económica y los que se ocupan para haber pacificado esa zona, y gracias a ellos tener nosotros una de las regiones más productivas, y somos descendientes de ellos porque eran las personas que podían, no a los que mandaron o a los que quisieron ir, eran los que podían. Entonces, es un honor ser descendiente de todos esos viejos pobladores que dieron su vida, como en el caso de don Lorenzo Padilla Dávila, para que todos nosotros estuviéramos aquí, y tenemos que honrar su hidalguía. Y esto sería todo por este pequeño episodio. Se despide su anfitrión, Jorge Barba. Les recuerdo que no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir. Además, ya nos pueden escuchar y ver por Spotify. Entonces, solamente pueden buscar Relatores, Genealogía e Historia en Spotify y ya estamos ahí. Que tengan una buena tarde.